Dios le continúe bendiciendo. Le habla Emanuel Tuici Hernández. Gracias por estar conmigo en este episodio de A la Clara. Y hoy vamos a estar hablando sobre el vino. Cuando la palabra de Dios menciona el vino, ¿tiene alcohol o no contiene alcohol? Vamos a estar dando un análisis bíblico para dejar claro cuál es la enseñanza bíblica a través de la totalidad de lo que la palabra nos da para poder llegar a una conclusión y poder ser un análisis justo basado solamente en la palabra de Dios. ¿Por qué digo eso? Muchas veces cuando estamos hablando de temas que son controversiales, venimos con ideas preconcebidas, y cuando yo voy a analizar un tema y vengo con una idea preconcebida, se hace bien difícil indagar y sacar lo que la palabra claramente me quiere decir, porque yo estoy imponiendo mi idea a lo que dice el texto. Lo que nosotros queremos hacer para honrar la palabra de Dios y para honrar lo que Dios quiso comunicarnos, lo que vamos a hacer es extraer lo que el texto dice, extraer lo que la palabra enseña en su totalidad, y así, de esa forma, sí podemos llegar a una conclusión bíblica, porque ya no estoy introduciendo mi idea preconcebida, sino que estoy extrayendo lo que el texto me quiere decir. Yo pienso que ese debe ser la meta de cada cristiano. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Aunque yo no lo entienda a totalidad, aunque yo quizá no esté de acuerdo, por decirlo así, o aunque sea algo que me hayan enseñado en contra de eso. Si la palabra dice que sí, pero me enseñaron que no, pues yo tengo que irme con lo que dice la palabra y no con mi propia sabiduría. Bueno, vamos directamente hacia los textos bíblicos que me parecen a mí que son textos claves. Obviamente hay muchos más, pero quise resumir estos textos para poder empezar la enseñanza. Voy a estar comunicando textos que están a favor de que el vino es alcohol, y también otros textos que nos dicen que tomar vino quizás no es lo mejor para ciertas personas, y de esa forma podemos llegar a hacer un análisis correcto. Empecemos rápidamente. Vamos rápidamente a empezar en Génesis capítulo 14, versículo 18, y dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó sus enemigos en tu mano y dio a Abraham los diezmos de todo. Fíjese cómo empieza ese verso. Ese verso empieza diciendo lo siguiente: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Ahora, la palabra vino ahí, hay una forma que podamos verificar si la palabra vino ahí se refiere a un vino que tuviera alcohol, y sí. La palabra vino que se usa en Génesis 14, versículo 18, es la palabra yajin. La palabra yajin, que literalmente significa un vino con alcohol, una bebida con alcohol. No significa jugo de uva, no significa jugo de manzana, agua o ninguna otra cosa. La palabra hebrea deja claro que la palabra que se usa ahí, vino, es la palabra yajin, que significa una bebida alcohólica. Ok, entonces vamos hacia otro verso donde yo pienso que es muy curioso lo que dice Mateo 11, 18 al 17. Mateo 11, 18 al 17 dice lo siguiente: porque vino Juan, este es Jesús hablando. Fíjese que Jesús está hablando aquí y mira, presta mucha atención a lo que Jesús dice. Jesús dice: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Juan el Bautista no comía ni bebía ciertas cosas, y decían que tenía un demonio. Vino el Hijo del Hombre, refiriéndose a Jesús, que come y bebe. He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus
hijos. Fíjate qué curioso. Jesús está haciendo un contraste entre Juan el Bautista y él, y cómo los criticaban a ambos por ser cosas opuestas. Entonces, en el caso de Juan, que no bebía, lo criticaban. En el caso de Jesús, que bebía y que comía, decían, oh, he aquí un hombre comilón, bebedor de vino. Si fuera jugo de uva, ¿por qué entonces fuera tan grande el hecho de que Jesús se estuviera tomando un jugo de uva? Si en verdad fuera jugo de uva, ¿por qué fuera tan desagradable que él estuviera tomando jugo de uva? ¿Y por qué dicen bebedor de vino? Porque contenía alcohol. El texto te deja entender que lo que Jesús estaba tomando contenía algún tipo de alcohol. Por eso le decían, tú eres un comilón, un bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Sabemos que de acuerdo a la palabra de Dios, hermano, lo que verdaderamente es pecado es embriagarse. No el tomar vino, sino embriagarse. Pero, como dije, vamos a estar compartiendo ciertos textos bíblicos para llegar a la conclusión final. Vamos hacia el próximo texto. Salmos 104:15 dice lo siguiente. Dice así: y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Fíjate lo que dice este texto bíblico, Salmo 104:15, el vino que alegra el corazón del hombre. O sea que de cierta forma es como que si Dios le hubiera dado el vino al ser humano para que alegrara su corazón, para que de esa forma su corazón estuviera alegre, no para que se emborrachara, no para que se embriagara, no para que abusara del alcohol. No, eso es pecado. Pero era un regalo, una bendición que Dios le dio para alegrar el corazón. De la misma forma, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. O sea, es que son cosas positivas. Ahora, vamos para Juan, capítulo 2, y vamos a estar leyendo varios textos bíblicos, porque yo creo que aquí, en verdad, aquí en verdad, hermano, yo creo que es la enseñanza más clara que nos deja entender a nosotros que lo que Jesús convirtió en verdad era vino con alcohol y no era simplemente jugo de uva. Dice así: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestrasala, y se lo llevaron. Cuando el maestrasala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, fíjense qué curioso, no sabía de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya hasta ahora, perdón, todo hombre ha servido primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, fíjate qué curioso, cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Qué curioso, porque se acostumbraba a que cuando ya habían tomado mucho, entonces daban el vino inferior. La razón por la cual es que ya cuando habían bebido mucho, no tenían la misma capacidad de probar y tener el sabor como antes. Pero dice aquí el maestrasala, dijo: entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Fíjate que claro está hablando el maestro Sala. Tú lo hiciste al revés. Tú diste el mejor vino después. O sea, no fuiste como
se acostumbraba a hacer, que era el mejor al principio y el peor después. Porque ya la gente no tenía la misma capacidad de poder probarlo y de descifrar el sabor de ese vino. Pero ahora, acabo de compartir 4 versos bíblicos que claramente enseñan que, número uno, que la palabra que se usa en el hebreo es yayin, que es vino con alcohol. No hay otra forma de verlo. Y número dos, que lo que Jesús hizo precisamente cuando tú ves la secuencia de la historia, te deja entender que fue vino. Y número tres, que en Mateo capítulo 11, 8, 18 y 19, que Jesús está haciendo un contraste y que ellos acusan a Jesús y le dicen a Jesús, oye, tú eres una persona, un comilón, tú eres un bebedor de vino, tú eres un amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Ok, entonces, ahora vamos a compartir ciertos textos bíblicos que dejan claro que tenemos que ser cuidadosos con el vino. Y fíjate lo que dice Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Fíjate que está diciendo que cualquiera que se deja llevar por el vino, que no tiene control sobre el vino, es una persona que no es sabia. Fíjate que el consejo no es que tomar los pecados, no, el consejo es cuando tú te dejas llevar por él, no eres una persona sabia. No es que te abstengas, aunque está bien, si tú te abstienes, está totalmente bien y no hay ningún tipo de problema. De hecho, uno hace un análisis de su vida y uno puede llegar a la conclusión, mira, yo pienso que lo mejor para mí es abstenerme del vino porque no quiero caer en un momento donde yo pueda ser controlado por algo, adicto a algo. Pero lo que no podemos hacer es enseñar como que si la palabra habla en contra de los que sí toman vino, porque sienten esa libertad que sí Dios le ha dado a través de las escrituras. Vamos para Proverbios 21:17. Dice lo siguiente: hombre, necesitado será el que ama el deleite y el que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. Fíjate, hombre necesitado es el que ama el deleite, los que encantan disfrutar de una forma desenfrenada de ciertas cosas, incluyendo el vino. Esas son las personas que no se van a enriquecer porque malgastan su dinero. Fíjate que es otro consejo. Hey, no te vuelvas loco con el vino. En otras palabras, es lo que está diciendo. Tú tienes que tener control. Fíjate que hay otro consejo más serio, un consejo serio sobre el vino. Vamos para otro. Proverbios. Proverbios 23, 18, 20 y 21. Dice lo siguiente: oye, hijo mío, y sé sabio. O sea, escucha y sé sabio. No dejes que estas palabras pasen y que tú no las tomes en consideración, sino ponlas en práctica. Y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino. No estés con la gente que están tomando vino. Los que no tienen otra cosa más que hacer que tomar vino. Ni con los comedores de carne. Ahora, hay gente que toma este verso y dice, no, fíjate, ahí dice claramente que los bebedores de vino, o sea, que tú no puedes estar con gente que tome vino porque es que, como te dije, el vino es pecado. Pero después dice, tampoco estés con la gente que son comedores de carne. Qué raro. Entonces también vamos a decir que la carne es pecado. ¿Verdad? Porque si vamos a usar ese verso para decir que el vino es pecado, tenemos que también usarlo y llegar a la conclusión que la carne también es pecado. Porque está hablando de que ni con los comedores de carne. No, el texto es simple. No compliquemos la palabra de Dios cuando la palabra de Dios es tan preciosa y nos está dejando claramente el consejo. Se trata de los que viven una vida desenfrenada, de los que están, como decimos en Puerto Rico, al garete, a lo loco, que no tienen forma de controlarse. Ese es el consejo. Oye, hijo mío, sé sabio y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino,
ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. O sea, fíjate qué claro es ese texto bíblico para entender, incluyendo todos los otros textos bíblicos que hemos compartido. Vamos hacia el último texto, hermano, o hacia los últimos dos textos, perdón, que quiero compartir. Fíjate lo que dice Efesios 5:18. Y no os embriaguéis de vino, embriaguéis, en lo cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu. O sea, ahí está el problema. Cuando tú te embriagas, cuando pierdes el control, la noción, cuando ya no tienes dominio propio, ese es el problema. Ese es el consejo bíblico. Dice, no te embriaguéis. O sea, que tenemos que tener claro que Dios no quiere que tomemos de una forma, vuelvo y repito, donde ya tú no tienes dominio propio. Y dice, lo mejor que tú puedes hacer es ser lleno del Espíritu Santo. Ese es el consejo. Vamos para Primera de Timoteo 3:8. Estoy dando verso tras verso, tras verso, tras verso. Estoy dándote un estudio, bueno, mejor dicho, estoy compartiendo lo que la palabra en hebreo significaba, yajin, y cómo esa palabra significa que el vino sí tenía o que era una bebida con alcohol. O sea, estamos dejando claro que no es que yo estoy tergiversando, no estoy poniéndome idea preconcebida, estamos extrayendo lo que el texto dice. Extrayendo lo que el texto dice. Ok, seguimos, dice así. Primera de Timoteo 3:8. Requisitos de los diáconos. Requisitos, perdón, de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos. Bien. Sin doblez. Bien. No dados a mucho vino. Hermano, qué simple, pero qué simple. Si Dios en verdad no quería que el ser humano tomara vino porque era pecado, ninguno de estos versos estuvieran aquí. Porque pareciera porque entonces hay una contradicción con lo que Dios quiere que el ser humano haga y con lo que él escribió. Pero claramente podemos ver que el texto dice, no dados a mucho vino. Si fuera pecado, fácilmente pudiera haber dicho, no dados al vino, porque el tomar vino es pecado. Punto. No, fíjate, siempre el consejo es, no te embriagues, ten cuidado. Pero es una bendición, lo puedes usar, te lo he dado. Puede tener hasta beneficios médicos. De la misma forma que el ingerir comida, puedes comer, pero no llegue a la glotonería. De la misma forma que muchas cosas podemos hacerlo, pero cuando lo hacemos fuera del diseño de Dios, ahí se convierte en pecado. Muchas cosas. Muchas cosas. Y aquí claramente dice, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino que el que quiere ser diácono debe tener esas características para poder ser un diácono de altura y una persona que honre a Dios en lo que Dios lo ha llamado. Entonces, hermanos, creo que hemos dejado claro lo que la palabra de Dios enseña sobre el vino, ¿verdad? Y quiero compartir ciertas cosas. Número 1, si no tomas vino, está bien, está perfecto. Hermano, yo no practico tomar vino todo el tiempo, para nada. O sea, tomar vino para mí o tomar vino no me importa. No me importa, no me interesa. Para mí no es un problema, nunca ha sido un problema. No, yo nunca, gracias a Dios, en mi vida he tenido un momento donde yo me veo como que tengo que tomar, tengo que hacerlo porque no me interesa el vino. Si hay, si no hay, para mí eso no significa nada. Porque no es algo de lo cual a mí me afecta en ningún tipo de forma. Pero si a ti te afecta, si tú lo ves mal, si tú te quieres, si tú no quieres tomarlo, está bien. Pero no podemos criticar a los que sí deciden, y yo tengo muchas amistades que cuando ellos van a comer, cuando van a cenar, ellos van, se toman su
se toman su vino, se toman su bebida moderadamente, no se embriagan, lo hacen con mucho respeto, siguiendo los consejos bíblicos, y no podemos criticarlos, porque en la palabra de Dios tienen la libertad de hacerlo, de acuerdo a la palabra, tienen la libertad de hacerlo. Tenemos que ser honestos y no, de la misma forma, no podemos añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. La palabra dice lo que dice. Entonces, si yo tengo un problema con una enseñanza clara de la palabra de Dios, el problema es mío y yo tengo que cambiar. Entonces, el que no bebe, amén, que no beba y que lo haga para Dios. Y el que tome, que se siente que está bajo la libertad y está siguiendo los consejos bíblicos y toma vino, amén, lo está haciendo bajo la libertad de Dios. Vuelvo y repito, siempre en cuando siga los consejos bíblicos. Lo que no podemos hacer es enseñarlo de una forma doctrinal y caerle encima a alguien porque dice, hey, yo siento que tengo la libertad de tomar vino. Eso es lo que dice la palabra y eso está bien claro. Por eso este programa se llama A la Clara, porque creo que lo hemos dejado sumamente claro. Bueno, si usted está en acuerdo o en desacuerdo con esta enseñanza, como siempre saben, conmigo no hay ningún tipo de problema. Déjame saber en los comentarios. Por favor, dale like, comenta y share si este video ha sido de bendición para ti, si te enseñó algo, porque de esa forma nos ayuda a crecer a nosotros, llegar a más personas. Y por favor, mira los otros videos que tenemos aquí disponibles, que estoy seguro que les serán de muchísima bendición, donde hablamos de temas como el rapto, la gran tribulación, en los ovnis y un montón de cosas más, y buscamos educar a la gente y obviamente como cristianos siempre buscamos honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en el mundo para que la gente pueda llegar al arrepentimiento y vivir una vida hermosa con nuestro Creador y Salvador Jesucristo. Este es Emanuel Tuiz Hernández. Hasta aquí este episodio de La Clara. Dios le continúe bendiciendo.